Con la primera jugada, defense, defense, así se hace la defensa. Suéltalo, Orlando. Mira, se prepara ahí el lanzador, sale una rolita por el shortstop que la atrapa Lorenzo Córdoba, la tira a la primera base y pone en out a mi presidente que había sacado una rola venenosa por el puro centro partiendo el diamante. Una iniciativa que iba, pero sí hacia el fondo del parque, pero nunca falta ahí la buena combinación entre la sociedad civil y las instituciones para poner orden, Guillermo. ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto. Se requiere de los umpires siempre. Son los que dan la legalidad a las jugadas, al juego. Los árbitros, los umpires, en este caso en el béisbol, pues son siempre personas respetables y hay que acatar sus decisiones, ¿no? Para que las jugadas puedan concluir y los partidos puedan fluir. Los partidos han tenido la mala costumbre de que inmediatamente después de cada elección impugnan todo. Ah, sí. De manera ciega, jugando con el sistema jurídico electoral, importándoles poco la voluntad popular. Esa es la constante. Pierdes, impugna. Ya verás en el tribunal cómo le haces, si tienes razón o si tienes condiciones para tener razón. Porque a veces, aunque no tenga la razón, fallan a tu favor. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Y a veces, aunque tengas la razón, se la dan al otro. O sea, yo, por ejemplo, puedo citar algo que ocurrió el periodo electoral anterior, cuando el partido Vamos por México, ¿era? Sí. Vamos por México de Felipe Calderón. Sí, Felipe quedó Calderón. fuera del registro, no se le concedió el registro por irregularidades simples. ¿Cuál fue la razón por la que dejaron afuera al partido? Porque en un sistema de depósito electrónico no se registró de dónde venía una aportación, creo yo, de $1,000,000 o algo así. Creo que sí. De un empresario. No sé, que era tan sencillo como ir al banco. Esa aplicación no tenía cómo identificarlo. No recuerdo si fue $1,000,000 o $1,000, no me acuerdo cuánto era la cantidad, pero era ridículo el tema. Y con eso lo dejaron abajo. Y ahí el INE fue inflexible con Calderón, pero fue muy permisivo a la vez con el partido de redes sociales progresistas, al que se le acreditó que había incurrido en una serie de actos de acarreo, de corporativismo, creo que sí, así lo habían dictaminado. Y sin embargo, el tribunal dijo no, denle el registro. En el caso también de Fuerza por México ocurrió lo mismo, el de Pedro Aces. Lo encontraron ahí una serie de irregularidades todavía más graves. Y pues hágase, Señor, su voluntad, que pase el desgraciado. Y pasó. Entonces, tiene razón el presidente cuando dice que la autoridad electoral ha incurrido en actos que se pueden presumir como abusos de poder. Pero creo que exagera mucho en el momento en que él dice, por ejemplo, que el INE se ha dedicado al fraude electoral. ¿Cómo leer eso cuando la presidencia de la República fue sancionada por el INE y el señor quedó electo presidente con esas autoridades? Pero no solo eso. Ahorita el partido del presidente, Morena, si mal no recuerdo, tiene 23 de los 32 estados de la República que han sido sancionados en elecciones a favor de Morena por el árbitro electoral. No solo eso, hay miles de ayuntamientos, de presidencias municipales en este país que fueron sancionados por el INE y por el Tribunal Electoral y que son del partido Morena. No solo eso, hay diputados locales, hay diputados federales y hay senadores emanados del partido Morena que actualmente están en funciones y que son mayoría en los congresos locales, en el Congreso Federal y en el Senado. ¿Y qué dice el presidente? Roban elecciones. ¿Roban elecciones para Morena?
¿Así se puede entender? No creo que se va por ese lado, ¿no? Dice que hay corrupción en eso, que hay fraude. Claro que, como te digo, como el instituto político ocupa irse perfeccionando o irse depurando de malas prácticas. No dudo que esté lleno ¿cómo se dice?, de personas que puedan tener en algún momento cierta injerencia hacia uno u otro lado. Santos, nomás en la iglesia, muy cuestionados. Entonces, en el INE creo que él se refiere a que ha vivido momentos o hay situaciones en que el INE puede equivocarse, ya sea de buena o mala fe, y favorecer a determinada personaje, a determinado partido político. Creo que el INE merece una sacudidita. Si fuera así, no debería decir a qué elección se refiere, a qué elección fraudulenta se refiere. Porque dice, 2006 nos robaron la presidencia, nunca acreditó el presidente lo que él decía que tenía como documentos comprobatorios de fraude, nunca lo acreditó. Tomó Reforma, agarró cajas y cajas con expedientes, nada de eso tuvo fuerza probatoria. En 2015 acusa que también le robaron la presidencia con Peña Nieto, con las tarjetas Monex. Sí es cierto que hubo abusos, como lo hay en cada una de las elecciones. Cada 6 años hemos visto un capítulo que el dinero diferente. que llega a las elecciones está muy por encima del financiamiento que se le da a los partidos. Y sin embargo, ni el INE ni el tribunal sancionan eso. Así es, y lamentablemente por eso a lo mejor está tomando la decisión de mandar esa reforma ahorita, ¿no? Pero sí puede ser cuestionable que la mandes desde el poder, cuando fuiste pues electo y que fuiste, pues como dices tú, avalado por el instituto al que ahora quieres reformar. Instituto que te ha dado prácticamente el mando del país. No, sí, pero... No nomás en la presidencia. Pero el hecho de que haya dado el mando, que haya sancionado esta elección, no significa que no pueda perfeccionarse. Y dije no se lo ha dado, se lo ha reconocido. Se lo ha reconocido porque la voluntad popular es la que nos pone ahí. ¿Dónde está el fraude, Guillermo? Dime exactamente, cuando el presidente dice que hacen fraudes electorales, mencióname uno solo. No hay. Y bueno, hoy en la mañana, aquí en Hermosillo, y en consonancia con lo que está ocurriendo a nivel nacional ante los embates de una campaña que el presidente ya soltó, buscando someter al árbitro electoral, modificar el modelo de una democracia muy endeble que tenemos, muy incipiente en este país, para llevársela a su mínima expresión y a lo mejor incluso para devolverla a como estaba cuando Manuel Bartlett hizo que se cayera el sistema. Hoy en la mañana, aquí en Hermosillo, ¿te acuerdas tú de las damas de blanco? Aquellas señoras que salieron a defender o a promover que en Sonora se aplicara la tarifa 1F. Sí. Una tarifa con subsidio por los altos cobros que había en la electricidad. Bueno, parte de ese grupo estuvo ahí, me llamó la atención, y dijeron esto. En distintas partes, en cruceros, en todo. Porque esto no se termina aquí. Esto sigue hasta las últimas consecuencias. ¿Ustedes pertenecen a alguna organización en específico? No, mira, nosotros, 10 señoras empezamos, 10 señoras. Hace 2 semanas empezamos a juntarnos en una casa y de ahí empezamos a hablarle a todo mundo y a jalar gente. Apenas llevamos 2 semanas y ahorita tenemos 500 mujeres aliadas a este. ¿De dónde surgió el movimiento? O sea, la intención de hacer... De no dejarnos... De la situación que estamos viviendo, que nos quiere quitar lo último que nos queda. Que no puede ser eso, no puede ser. Y de la militarización, porque si nos hay ha quitado todo a México, todo. Medicinas, guarderías, la militarización, o sea, nos ha quitado todo con los recursos que tiene. ¿Ves ahí tú a gente infiltrada por parte de los grupos conservadores que quieren que el país no cambie, que se mantenga sometido a los dicterios de la oligarquía que nos aplasta? No necesariamente, no. Sí veo que ahí estamos llevando al país a una, y digo estamos llevando porque todos lo estamos haciendo,
a una polarización, ¿no? O blanco o negro, y no buscando las coincidencias que pudiéramos llegar a tener. Creo que el principal instigador de eso es tu presidente. No, no, es tu presidente también. Y el de todos ustedes. Todos nosotros. Entonces, el detalle que te digo, todos estamos participando en esa polarización, tanto de un lado como del otro. Yo no, fíjate, yo procuro que, pues, no sé, si tengo diferencias de visión con alguien, pues él diga lo que piensa y yo lo que pienso y ver en qué nos ponemos de acuerdo. Eso sería lo más ideal. ideal. Creo que el INE como institución, como te digo, es perfectible. Ahorita mencionabas que estamos en una democracia incipiente en México y parte de esa democracia debe ir avanzando para tener instituciones cada vez mejores. El INE ahorita como institución no es perfecta, tiene muchos, ha tenido errores y ha tenido aciertos, o sea, como todo árbitro, ¿no? Ahora vemos en el béisbol que se revisan las jugadas en el VAR. En el VAR, Perfecto. entonces, me encanta. creo que para allá debemos avanzar, ¿no? O sea, tener un instituto cada vez más comprometido con la sociedad, más autónomo. O sea, separarse de cualquier relación que pudiera tener con partidos políticos o con gobierno en turno y fortalecer su autonomía para que realmente fuera un árbitro imparcial, ¿no? Pero no es la premisa que viene en la propuesta presidencial. Siento que la propuesta presidencial busca socavar al árbitro, sustituirlo por gente afín a sus intereses, justamente haciendo lo que señalan los otros, que dice esas oligarquías que manipulan. Pues si lo que el presidente dice fuera cierto, qué grave sería que esas oligarquías hayan decidido que él gobernara este país y que sus representantes gobernaran en los estados del país. ¿Por qué? Entonces, ¿qué experimento estamos viviendo con esos manipuladores? Creo que el asunto donde se está tergiversando esto es en uno de los puntos de la reforma que dice que los consejeros deberían ser electos por voto popular. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Y que Unidos. es un señor desmadre lo que ocurre en las elecciones gabachas. El detalle aquí es que la gran mayoría todavía de los mexicanos votamos con las emociones, votamos con la entraña. Por el más guapo, por el más simpático, porque me cae por el mal, más demagogo. Por el que me cae mal y lo voy a aplastar, me cae bien este me regaló tal cosa, así. Entonces, meter a los consejeros del INE a ese escenario, pues te llevaría a que la ciudadanía, guiada por esas emociones o influenciada por esas emociones que le inyectan determinados personajes o determinados grupos, pudieran escoger mal esos consejeros. Entonces, yo no tengo la solución y si la tuviera se la plantearía el presidente, pero a mí se me ocurre que se formara, digamos, un consenso entre todas las escuelas de alto nivel aquí, las universidades, tanto públicas como privadas en este país, que imparten la materia de administración pública, toda la materia relacionada con gobierno, y que ellos fueran quienes perfilaran a las gentes que pudieran ser integrantes del INE. Pero ahí estaríamos hablando, y bueno, coincido contigo, pero estaríamos hablando de que esos perfiles que saldrían, digamos, de la sociedad civil, independientes de partido como primer condición, que yo también estaría de acuerdo con eso, fueran gente con una probidad y trayectoria profesional bien verificable. Sí, claro. Que al mínimo indicio de que estas personas estén relacionadas con intereses de partidos, con intereses de grupos o incluso vayan familiares. Para afuera. Sí. También me gustaría que la reforma sancionara a los partidos políticos no con multas pedorras, que se pagan con las mismas prerrogativas. Es el mismo dinero, la misma prerrogativa. Sí, pues. Que lo sancionaran con el retiro del registro. No puedes hacer política por tramposo y eso fue lo que hiciste. Metiste a la maña en la elección. Usaste dinero, te pasaste de los topes de campaña. Vas. Tienes nexos con la delincuencia. Si se le comprueba, adelante, y traes una cola que no te permite, como el caso de Félix Salgado Macedonio, que no te permite
ser candidato siquiera. Ya ves cómo se enojó el presidente cuando le bajaron a Félix Salgado, y no fue por las causales que la gente exigía en la calle y decía el presidente, son antagonistas, son fifís, son conservadores, y tú veías quienes andaban ahí que no tenían nada que ver con esa descripción. Y era por una causa que apenas un canalla puede soslayar. Sí, ahí había detalles ahí muy Había fuertes, denuncias y con evidencia, y pues, ahí y sí. les valió cacahuate y lo salieron con la tontería o con el cinismo de poner a la hija de este tipo que hasta salió ganando porque es senador y es gobernador. Entonces, así de irónico es esto, y así, con esa autoridad moral, ¿quieres proponer una reforma electoral? ¿Quieres que la gente esté de acuerdo contigo? Bueno, con alguien que se las gasta de esa manera. No, por eso te digo, o sea, necesitamos, yo pienso que la sociedad debe ser cada vez más participativa y más exigente. Entonces, no dejarse llevar por las emociones, sino por el análisis, ¿no? O sea, la democracia de este país va a madurar cuando esas emociones empiecen a dejar de lado y empecemos a ser cada vez más analíticos y que podamos señalar ese tipo de casos con la severidad de lo que representan y poderlos eliminar de tajo. Vamos escuchando la serenidad con que nuestro presidente promueve su reforma y se refiere a la otra parte de los mexicanos con la que él no está de acuerdo. Suéltala primero, Orlando. ¿Cómo aceptar de que cueste tanto hacer las elecciones? Y además que no sean confiables. Yo tengo otros datos. Precisamente por eso cuestan mucho. Ahí está. Yo siempre tengo otros datos. A ver, ¿te fijas en lo que dijo? Hablando de que el árbitro no es confiable. ¿No es? En algunas situaciones puede no ser confiable. ¿En cuáles no, por ejemplo? No, te digo, o sea, tenemos elecciones, hemos tenido situaciones, hay en regiones muy marcadas donde influyen muchos factores en las elecciones. El caso de allá, de acá, cerca de Cananea, creo que fue Cibut, no, ¿cómo se llama? Un pueblito que está entre Cananea e Imuris, de un candidato que no se registró como candidato, pero ganó la elección. Fue Cucurpe, ahí. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí, que claro. A fin de cuentas presionaron los partidos políticos y le quitaron el gane cuando la voluntad de la ciudadanía fue darle. Fue que fuera él. ¿Qué hubiera sido lo noble? ¿Qué hubiera sido lo éticamente aceptable? Y lo éticamente aceptable hubiera sido que él fuera el presidente, porque así lo quiso la ciudadanía, pero lamentablemente no estaba la legislación para darle el ¿Actuó triunfo. bien o actuó mal la autoridad electoral ahí? Actuó, pues, conforme a ley, pero... Lo que es derecho no chipotudo. Pero le faltó a la voluntad ciudadana. Le faltó a la voluntad ciudadana. No tuvo partido que lo registrara. No tuvo partido, sí. Y no sé si... No lo aceptaron en dos partidos, creo. No lo aceptaron y ganó la elección. Y les ganó totalmente. Fue un caso atípico en el que eso obligaría a una reforma que diga, en caso de que un candidato gane la elección, incluso sin estar registrado, lo que prevalece aquí es la voluntad de la ciudadanía. Así de simple. Sí, el detalle ahí que había tecnicismos muy marcados por el tema de financiamiento. Por ejemplo, si tú metes un candidato no registrado, ¿cómo lo vas a fiscalizar para que no se pase los topes de campaña? Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Es a ojos vista en una comunidad tan chica, tú sabes si soltó lana para comprar el voto. No lo estoy diciendo en este caso, no, pero me refiero que puede llegar a generar una tendencia en que se pueden registrar personajes de este tipo y que por el hecho de no estar regulados a ellos o apegados a la regulación que los demás sí, pues eso les dé ciertas facilidades para Ahora, ¿tú cuándo modificas algo? ¿Cuando es excepción o cuando hay una regla, una recurrencia en el error o en la mala práctica? Bueno, sí, para los cambios no necesariamente tiene que haber un error o una mala práctica. Los cambios siempre van enfocados, por lo menos en la iniciativa privada, ahí en un proceso de mejora continua. Si no está roto, ¿para qué lo reparas? ¿Para mejorarlo? ¿Estamos hablando de una mejora? Posiblemente. Yo creo que no.
No, pues, o sea, me refiero que es perfectible. Pues a lo mejor el detalle que te digo, o sea, y es que yo lo digo en términos de lo que dice el presidente, Ajá, no, sí. de que son corruptos y que han hecho fraude electoral. de que puede haber habido fraudes Puede electorales haber, en muchas pero no partes, es la regla. no Será es la la excepción. regla, puede ser la Y que excepción. me diga el presidente a qué se refiere, porque un fraude electoral que yo conozca, no lo tengo registrado, no sé tú. No, yo tampoco. Eso es todo. La que sigue, Orlando. Porque están al servicio de una oligarquía corrupta que tiene el control de estos órganos para que no se les afecten sus intereses, para que no haya gobiernos como el nuestro y puedan hacer fraudes electorales. ¿Dónde está esa oligarquía corrupta que tiene el control del INE y que nos trae como borregos haciendo ve, como dice el presidente? ¿Dónde está? No conozco a ninguno. Yo tampoco. Sé que, por ejemplo, aquí en Sonora, por ejemplo, Ricardo Mazón, un milloneta de aquí de Hermosillo, pone y lleva y él palomea y en el 7º piso quién es candidato, quién no es candidato, quién vive, quién muere en política, en medios. Sé que Ricardo ha acosado a medios informativos porque así lo han denunciado, por ejemplo, el caso de Luis Alberto Medina de Proyecto Puente, que además lo ha documentado. Pero a la hora de que yo me paro a elegir a un candidato, a menos que él ponga los candidatos de todos los partidos, pues él me manipula. No descarto que ponga candidatos no nomás en el PRI, a lo mejor en el PRD, o a lo mejor en MC, o en algún otro partido como el Verde. Sí. Pero no los pone todos. Y si yo sé que fulano de tal representa tal interés, ¿por qué voy a votar si yo sé de dónde viene? Aquí el problema no es ese. Aquí el problema es que hay un grupo de notables, no nomás en el PRI, sino en todos los demás partidos, que eligen por nosotros, que nos dicen de cuál fumar. Así es. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, cuando ya filtran y quedan los candidatos, son los que ellos dijeron. ¿Y qué nos queda a nosotros? Elegir a uno de los que ellos nos pusieron. ¿Y quién gana? Ellos. Esos. Bueno, ¿cómo evita el presidente que eso ocurra? ¿Hay una fórmula para acabar con eso? No. No hay. No hay. En todo caso, si yo te digo, hazte para allá para ponerme yo y hacer lo mismo, pues qué suave. No. Pues. Entonces, esa oligarquía a la que se refiere el presidente menciona a Claudio X González, menciona a Carlos Slim, no, ya no, porque ya está con él. Menciona a Germán de la Rea, no, porque también ya está con él. Menciona a una bola de personajes que ya los tiene en la buchaca. Entonces, ¿de qué se trata, mi presidente? No vas a tenerlos a todos, pero la minoría no hace la regla. ¿O sí? No hace la regla la minoría, pero pues hay que darles espacios también, ¿no? Entonces, esa oligarquía, así como la pinta el presidente, ¿es real? La verdad, pues, o sea, yo comparto contigo esas historias de personajes, ¿no? Que dicen, que hacen, que ponen o que supuestamente ponen o quitan candidatos o buscan que no lleguen tales o cuales personajes. No sé si realmente les sea funcional realmente a la hora de las elecciones, ¿no? Sino si, como tú dices, ya en el término de la casilla ahí, una persona que está convencida de por quién votar, pues a lo mejor no es manipulable en ese momento, pero sí puede darse el caso, como dices, de que pues influyan en ciertos partidos para que nos den en ese abanico de opciones que a ellos les convienen, ¿no? ¿Qué es lo que sí ocurre en las elecciones? ¿Se compran votos? Posiblemente. Se compran votos. ¿Hay clientelismo electoral? Desde los programas sociales, desde todos los gobiernos que tú me pongas, PRI, PAN, PRD, MC, lo que sea. Sí. Sí. Hay liderazgos en las colonias que organizan a las personas para votar por determinada marca, los trepan en camiones, en taxis, en ruleteros, en carros particulares, los llevan a votar y comprueban que hayan votado. Sí. Todo eso pasa. Y a los ojos de la autoridad. Por eso. Contra eso deberíamos de ir. Contra eso es lo que hay que buscar. Pero no vamos contra eso. Por lo menos en esta iniciativa de reforma, no. Vamos. Hay sobres amarillos que circulan por aquí y por allá.
y recontra, diría el perro. Vamos dándole tiempo al tiempo. Para ¿no? eso son los sobrecitos, pues. Para ver qué esto... ¡Sobres! Sí, como te digo, el instituto necesita una sacudida, necesitamos una mayor participación social, necesitamos también como sociedad poner de nuestra parte en el hecho de que no dejarnos llevar por las emociones ni por los intereses inmediatos de determinado programa social o determinado beneficio, llámese despensa, balón de fútbol o camiseta de regalo para votar, pueblo ¿no? bueno y sabio al que tanto se refiere el presidente, ¿sabrá cómo votar en una elección? Aparte de poner una cruz donde le digan. Sí. ¿Sí? Analizan los perfiles de los candidatos. Cada vez hay más personas que analizan los perfiles. Si le quieres acreditar un porcentaje a eso, no tengo el dato ¿cuánto para... supones tú que pudiera, así, un supositorio, cuánto crees tú que pudiera ser? ¿A cuánto llegaría? ¿10%? No me atrevo a darle un personaje, no me atrevo a dar un porcentaje. Muy poquito por ciento. Pero... ¿Por qué? Porque estamos en un país donde la mayor parte de la gente, así sea educada, no tiene una cultura electoral. Te lo firmo. Sí, pero como te digo, o sea, debemos como sociedad trabajar en eso. No debemos de dejarle todo al gobierno a que nos venga y nos imponga una cultura, una educación política. Pero tenemos ¿cómo que le participarnos. haces con toda la gente ignorante? Y no lo digo peyorativamente, lo digo como una condición de ignorancia en la que viven muchos mexicanos que a pesar incluso de haber accedido a algún grado de educación, no tienen la menor idea de lo que representa elegir, de lo que supone darle la confianza a alguien para que organice y guíe a la sociedad. Sí, es un tema muy complicado, es un tema complicado que no se resuelve desde la posición presidencial. Creo que es un tema que se resuelve de manera integral, trabajando desde las bases de la sociedad misma. Estás hablando de una sociedad que necesita muchos años para llegar a una madurez por supuesto, en la que sea capaz de identificar quién se lo está chingando. Claro. En la que sea capaz de decir, esta es la opción que a mí me representa por esta y esta razón. Que sea capaz de ponerse enfrente de una boleta y diferenciar el voto. ¿Por qué? Porque nadie debe tener el poder. Porque el mismo presidente lo ha dicho, se vuelven locos con todo el poder. Sí, no, debe haber un equilibrio. El equilibrio es la base de un buen gobierno. Entonces, ahorita que decías, ¿dónde empezamos? Creo yo que debemos de empezar como padres y madres de familia. Creo que debemos empezar con nuestros hijos. Ahí, poquito a poquito, ir sembrando ese cambio, ese pensamiento analítico, esa manera de diferenciar los perfiles, las acciones, los pensamientos, las ideologías, y irlos encaminando a que tengan la capacidad de discernir y de pensar y de tener criterios distintos y que cuestionen, que pregunten. Ahorita tenemos acceso a mucha información, todo está en el teléfono, todo está en la tablet, tenemos acceso a información buena y mala. Entonces debemos empezar a enseñarles primero en casa, también debe haber un programa en la educación que se complemente con esta sociedad, porque el cambio se tiene que dar de abajo hacia arriba. ¿Cuánto le falta eso así a ojo de buen cubero? ¿Lo lograremos en un año? ¿En una década? ¿En 100 años? ¿En un milenio? No. Yo soy positivo y creo en los mexicanos, ¿no? O sea, la verdad si tú ves al sistema educativo nacional ahorita, difícilmente puedes esperar que esto vaya modificándose a favor. No. Por eso te digo, o sea, no digo que el momento se va a dar aquí y tenemos que empezar por cambiar la mentalidad de que el que ponemos allá arriba nos va a solucionar los problemas de todo. Entonces, debemos de empezar a solucionar... Con que solucionen los que se comprometen, con eso tenemos. Sí, con los elementales, con los temas... Voy a bajar la gasolina. Si se puede bajar la gasolina, que se baje, sí. Vamos a tener una salud como la de Dinamarca. Mira, son situaciones, como te digo, que van... Lo volvió a decir hace poquito. Van desde abajo, o sea, el cambio que queremos tener empieza desde abajo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha bajado la gasolina? Muy sencillo, porque como sociedad no nos organizamos. Si técnicamente o económicamente es factible bajarla,
no se baja porque no hay una presión social. En Francia, si le subes cierto porcentaje al combustible, una reacción inmediata. se organizan los agricultores, te bloquean París y se colapsa Francia y baja. Canadá, con las restricciones que Canadá. había, los camioneros pusieron de cabeza a Justin Trudeau, pero porque hay una conciencia social, una conciencia de poder ciudadano real. Así es. Y entonces, estos baquetones que nos gobiernan no tienen las condiciones para cometer los abusos que hacen. Y yo me refiero a todos, todo aquel que abuse o que haya abusado. Ahí están, uno no va a inventar, la gente sabe bien a quién ha tenido enfrente. La que sigue, Orlando. Y por eso la campaña y mentiras, que vamos a desaparecer el INE, que vamos a establecer una dictadura, una tiranía, que todo esto lo estamos haciendo porque queremos hacer un fraude en el 2024. Nosotros no somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Ay, caray. Bueno, lo primero que dijo estoy de acuerdo. Lo último ya se comprobó que no. Al principio dice que vamos a desaparecer el INE. No exactamente, lo quieren transformar. No solamente le quieren cambiar o le quieren agregar una letra al final. Sí, las consultas. Quieren modificar la forma como se elige a los consejeros electorales, que no se la están sacando de la manga. Eso ya ocurre, por ejemplo, aquí en la democracia enseguida, en Estados Unidos, que ellos ya colapsaron con eso. ¿Por qué? Porque pues, la política es de intereses. Quien diga que no hay intereses, un político que diga que no tiene intereses, te está mintiendo. Está mintiendo. Todos tenemos un interés, algo nos mueve. Y a veces son causas personales y a veces son las causas que nos acompañan. Porque para hacer política en este país, no es cierto que basta con los recursos del INE. Los recursos del INE de campaña se los quedan los dirigentes de los partidos. Los candidatos tienen que sacar lana de abajo de las piedras o de donde puedan después de pagar la candidatura. Me han contado. Me han contado. Entonces, por favor, seamos realistas. Partamos de un discurso apegado a la realidad, porque si me vienes con una mentira sobre otra mentira, pues me estás cuenteando, ¿no? Sí. Por lógica. Y eso de la coronita que le puso el Vampipe, pues no, tampoco. Sí será, sí vive en un palacio, sí maneja un Jetta que parece Suburban blindada, sí tiene a cientos de personas a su servicio, 4 médicos permanentes las 24 horas y la mejor atención que ni en Dinamarca la tienen para su atención médica. Por eso, en ese sentido, se cumplió, yo creo. Pero, pues, de eso a que sea un rey, pues, no lo veo con la corona puesta, al menos. Por lo menos ahí en el dibujo, en el meme del Vampipe, sí. Pero no le falta mucho. La que sigue, Orlando. ¿Ese es el INE que defienden? ¿Eso es lo que quieren? ¿A eso es lo que llaman, con la reforma electoral, buscar destruir la democracia? Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos. Pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen. Esos somos los clasemedieros aspiracionistas que todavía les creemos. Es decir, yo lo he dicho aquí muchas veces, impulsé a este hombre desde 2004 hasta 2018 que lo hicimos presidente. Para febrero de 2019 me di cuenta que yo no había votado por eso. Y en ese momento me bajé del barco, después de muchos años de estar defendiéndolo, promoviéndolo, apostándole a que con él este país iba a dar, no un giro de 180 grados, sino que íbamos a avanzar un 30 o 40% para ir mejorando en una ruta virtuosa. Bueno, yo en 2019 me di cuenta que no es cierto, en febrero de 2019. Me acuerdo de la explosión de Tlahuelilpan, donde murieron muchas personas porque no se le permitió al ejército cumplir con su cometido. Más de 300 muertos en esa tragedia que a cualquier otra democracia le hubiera costado la presidencia a quien estuviera al frente. Porque finalmente los militares recibieron una orden y esa orden fue no actuar. Sí, totalmente.
Eso y otros detallitos que se fueron acumulando en tan poco tiempo, en 3 meses, yo dije, en la madre, yo no voté por esto. Y los siguientes 4 años, pues me lo ha ratificado día con día. Entonces, yo siento que ese constante golpeteo a la oposición, esa inversión permanente en dividirnos a los mexicanos entre buenos y malos, feos y bonitos, fifís y chairos, desde la comodidad de un palacio, desde la torre de un palacio, prácticamente desde el trono de un palacio, como que tampoco le va. Mira, todo periodo de gobierno tiene sus simbolismos, ¿no? Entonces creo que el presidente, digo, tú lo ves en cierta manera así, yo lo veo, yo trato de analizar el poder que tiene la mañanera. Es un instrumento de poder, es un instrumento de medios. Se marca la agenda política de ese país desde ese estrado. Y eso es muy interesante, ¿eh? No, fuera de lo que dice o cómo lo dice, el presidente liderea este país con base a cada mañana con lo que nos dice. Entonces, como dices, puedes tomarlo para bien o para mal, puedes sentirte aludido o no, pero a mí lo que se me hace muy interesante es la forma en que se maneja, la nota del día, en que se manejan los temas, en que se maneja el poder, eso, y ese trato de ponerle atención a ello. Sí resulta interesante porque lo hace ausente de toda ética, lo hace de una forma hasta escandalosa. El presidente llega a los extremos del ridículo, como cuando se pone a berrear, como cuando se pone a charrear, o como cuando se pone a atacar en una posición como aquella mentada de madre que le pegó Eduardo Bursa a un maestro, por más que me digan que le salió lo ciudadano, que le salió lo corriente al cabrón. Pero una persona de la investidura de un gobernante no puede enfrentarse con alguien en una condición de debilidad jurídica incluso. Es decir, tú tienes todo el poder. Sale un Irving Cepeda, no me acuerdo cómo se pide el muchacho ese de TV Azteca. Ah, eres de TV Azteca y tras, y le quitan el micrófono y ya el señor se sienta y lo acusa y le dice y tú eres lo que tú quieras. Ha callado a gente, ha incluso amenazado a los reporteros que no les son afines ahí, con que ya saben a qué atenerse si se pasan de la raya. Ah, cabrón, hay raya ahí entonces. O sea, es decir, no le queda a un presidente emanado de un ejercicio democrático en un país sustentado en la democracia actuar de esa forma. En mi rancho les dicen tiranos, lo mínimo. No, sí, hay como todo, pues te digo. Entonces, yo te digo, ese ejercicio muy potente, sí, efectivamente, comunicativamente potente, sí, pero carente de ética, y a un gobernante no le va, y menos a un presidente. Mira, creo que en cierta manera, a lo mejor sí, lógicamente, como todo ser humano, pues, tiene errores y aciertos, ¿no? Como todos. Entonces, creo que parte de ese discurso, parte de la forma de actuar, es para generar esa empatía con el ciudadano promedio. No, te voy a decir con quién, con su base. Porque aquí ya no hay ciudadanos promedios, aquí hay buenos y malos. Hay afines y hay contrarios, porque el presidente lo dijo, y lo dijo muy clarito. Aquí no te puedes quedar en medio. ¿Estás o no estás con la transformación? ¿Me equivoco? Lo dijo muy claro, no, sí, y lo ha hecho patente. Entonces, otra vez te digo, el llamado a la ética de un gobernante, pues está en el momento en que juró, que protestó a favor de gobernar a todos por igual. Y yo me acuerdo el discurso con el que llegó, yo estaba emocionadísimo escuchando a mi gran líder ahí, todo lo que dijo, lo tengo muy grabado, y entre muchas otras cosas habló de respetar la libertad de pensamiento, que el pensamiento único se había acabado. Habló de respetar la democracia,
Y habló de tantas cosas que no ha cumplido, que las ha pisoteado, que digo yo, ojalá, como quisiera ver a mi líder, siendo mi líder todavía, en lugar de ver a este presidente. Ya nos vamos, mi querido Memo. Pues muchísimas Pero gracias, no nos muchas vamos gracias. sin antes echarle porras a esta diputada. Mucho, mi diputada, así se habla. Es un honor que estar con Obrador y como les digo, no olviden Concluya, lo que diputada. se grita hoy, que el INE no se toca, ya no debe de estar más, no más privilegios para las personas. Permítame hablar, hermana indígena, mire cómo una indígena calla a otra. Qué Concluya, bárbaro. diputada, por Bueno, favor. gracias por su atención, muchas gracias. Y no olviden que este tipo de hermanas indígenas no deben de estar en tribuna. Es cuanto. Pues así como digo una cosa, digo otra, ¿no? O sea, esa diputada es uno, no, sacó la matraca primero. Y luego resulta que el INE no se toca cuando se lo quiere echar al plato mi presidente. Y luego por allá una de sus partidos, yo, coyote, le digo. Híjole, y es de Sonora esta diputada, y es diputada étnica. Entonces, no sé, ahí te lo dejo para la reflexión. No, es un tema que va a seguir y que no hay que dejar de lado. Y no es O sea, su condición étnica la que guía eso. No. Estamos viendo una contradicción y un no entender lo que está ocurriendo. Bueno, en fin, ahí está. Bueno.